Bienvenidos, amigos, a este rincón bíblico cautivados por la palabra. Hoy os ofrecemos una reflexión un poquito diferente. No queremos leer la Biblia directamente, sino que vamos a utilizar un poquito el arte para intentar comprender un poquito mejor la Biblia. El arte como puerta abierta para una profundización en la palabra. Y hemos elegido para ello una iglesia, la más antigua de la capital de la diócesis de Ciudad Real, la iglesia de Santiago en Ciudad Real, que se empezó a construir en el siglo XIII y después añadidos posteriores. Os invitamos desde el poquito arte que se ha conservado, cómo ese arte está al servicio de una comprensión de la Biblia, catequesis, y también de una vivencia de la Biblia, liturgia. Os invitamos a que la Biblia sea interpretada gracias al arte para que la belleza y la celebración nos introduzcan más en la hondura de la palabra y de esta forma, comprendiendo más, transmitamos más, para que de esta forma la palabra dé fruto en nuestras vidas. Os invitamos a entrar. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los Olivos, envió a 2 discípulos diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada a un pollino. Las desatéis y me las traéis. Si alguien os dice algo, contestadles que el Señor los necesita y lo devolverá pronto». Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta: «Decid a la hija de Sión, mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de Acémila». Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaban: «Hosanna al Hijo de David! Bendito al que viene en nombre del Señor! Hosanna en las alturas». Vamos a comenzar por la entrada al templo parroquial. Los feligreses antiguamente venían desde allá, en esta dirección, para encontrarse con el esplendor de la iglesia iluminada, y entraban por este pequeño espacio. Y unas pinturas a ambos lados servían para ayudar al feligrés a experimentar dónde estaba entrando. Tenemos 2 escenas del Nuevo Testamento. En la parte izquierda, según entramos a la iglesia, tenemos pintada, ¿verdad?, en negro, precioso aunque mal conservado, la entrada de Jesús en Jerusalén. Vemos la figura de Jesús, que se conserva bastante fácil de comprender, bendiciendo, y está en una altura superior a los otros personajes que están aquí. Suponemos que él está montado en un borrico, como hemos leído, y los demás discípulos y la gente de la ciudad que están pues recibiéndolo y cantándole Hosanna al que viene. Un poquito más adelante tenemos también el árbol y un niño, los niños que cortaban palmeras, también las ramas de olivo, para ir extendiendo también sus mantos en la entrada. Va en la dirección de las personas que entran al templo. Y todo converge en el extremo de la entrada está una muralla que representa la entrada a Jerusalén con en negro, pintado en negro, lo que sería la puerta. Y en esa puerta se ve mal, pero se puede intuir el rostro de una mujer. Diríamos, es la personificación de Jerusalén que recibe a Jesús de Nazaret y su cortejo, ¿no? Y justo aquí terminaría esa imagen. Jerusalén no está representada la entrada en Jerusalén. Porque ¿qué se pretende? La dirección de la pintura es hacia allá. Es la misma dirección en que el feligrés está penetrando en la parroquia. Entonces, esta pintura le ayuda al feligrés al entrar a la parroquia, a la Eucaristía, saber lo que está haciendo. Es decir, él está haciendo
lo que hicieron los discípulos con Jesús en aquel Domingo de Ramos primero y primigenio, ¿no? Que es entrar a Jerusalén con Jesús. ¿Qué pasó en Jerusalén? Que Jesús celebró la última cena, Jesús murió y Jesús resucitó, se apareció a los discípulos y comieron también allí. ¿Qué se va a celebrar en este lugar, en esta Jerusalén nueva simbólica? Se va a celebrar la Eucaristía, la cena, se va a celebrar la muerte de Jesús y se va a celebrar la resurrección de Jesucristo. Entonces, gracias al arte, el féligres se muestra, se siente contemporáneo de la historia de Jesús. Gracias a la Eucaristía, este símbolo va a ser algo más que un símbolo. La Eucaristía efectivamente nos hace sacramentalmente contemporáneos de la cena de Jesús. Entonces, el arte al servicio de la liturgia, al servicio de la fe y la celebración de la Iglesia. Eso en cuanto a la parte izquierda, que más o menos se conserva regular, pero un poquito mejor. Pasamos ahora a la parte derecha de esta entrada con otra escena del Nuevo Testamento. Bien, aquí se conserva muy mal, no sabemos exactamente qué escena es, pero parece intuirse que esta cabeza de aquí, muy parecida a la del lado contrario, es la cabeza de Jesús de Nazaret. Y tenemos un árbol, símbolo casi siempre de la vida, de la fecundidad, y una polea colgada del árbol. La polea normalmente creemos que sería que está sosteniendo pues, un cubo, ¿no?, sobre un pozo. Entonces, Jesús, una polea, un pozo, probablemente estamos ante la escena de la samaritana. Jesús y la samaritana, Juan capítulo 4. Jesús está aquí dentro en esta parte y la samaritana estaría un poco más abajo en esta parte. Entonces, el féligres que entra a la parroquia es la samaritana y Jesús está esperando a la samaritana en esta entrada. Es decir, al entrar a la parroquia no solamente estamos entrando a Jerusalén, sino que estamos visitando el pozo. Jesús nos espera en el pozo de la parroquia para dialogar con nosotros y suscitar nuestra sed. Venimos a coger un agua, cada uno vendrá a la parroquia por lo que venga, y Jesús nos ofrece otra agua. Gracias al diálogo con nosotros, Él cambia nuestra sed. Teníamos sed de un agua quizá afectiva, como la mujer samaritana, de un agua de sentirnos a gusto, la salud, y Jesús, sin despreciar esa sed que tenemos, esos deseos que tenemos, nos hace desear otra agua que salta hasta la vida eterna, el agua que Jesús ha venido a darnos. Entonces, ¿qué es la Eucaristía? ¿Qué es el misterio que se celebra aquí dentro? Pues es esa palabra, diálogo con Jesús, para suscitar nuestra sed y beber. Venimos a comer, a beber, a alimentar nuestra sed, porque eso significa ser cristiano. Y aquí una reflexión muy bonita que alguna vez también hemos dicho. A veces da la impresión de que la Iglesia está dando mucha agua, y buena además, ¿no? La Iglesia ofrece grandes medios y ofrece grandes reflexiones y ofrece mucha ayuda, pero a veces lo que sucede es que la gente no tiene sed. Entonces tenemos grandes predicadores, pero pocos oyentes. Tenemos grandes medios y preciosa y arte que abundante, pero gente que no lo aprecia. Yo creo que la fe tiene que ver con la sed. Y quizá evangelizar no es tanto dar agua, sino suscitar sed. Porque quien tiene sed buscará agua. Quien no tiene sed, pues por mucho que le des. Entonces Jesucristo es ejemplo de evangelización, porque es lo que hizo con la samaritana, suscitar una nueva sed en esta mujer cargada de afectividades rotas. 5 maridos que había tenido, ¿verdad? Entonces, la parroquia no solamente como lugar para beber del agua nueva de Jesucristo, sino la parroquia también para que, dialogando con Jesús, se susciten esos nuevos tipos de sed en nuestra vida. Entramos con Jesús a Jerusalén, venimos a encontrarnos con Jesús al pozo de un agua viva que nos llena la vida y de esta forma va aumentando nuestra fe en nuestro camino. Bienvenidos a la Iglesia, a la parroquia, al hogar de Jesús. Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Pasamos ahora, en segundo lugar, desde la entrada física al templo hasta la capilla bautismal, que sería la entrada sacramental a la familia de los hijos de Dios, la entrada a la iglesia. Esta capilla bautismal está actualmente en una capilla que se hizo posteriormente a la iglesia. Podéis ver perfectamente cómo el absidiolo, el ábside pequeño de la nave izquierda se rompió para hacer una capilla. Vemos que también dentro la bóveda es distinta, es un gótico más desarrollado. También tenemos los dragones que imitan el de la bóveda central, que es más antiguo. Entonces, una capilla que se hizo después. Se amplió la iglesia en las dos naves laterales para hacer dos capillas. Ahora vamos a pasar dentro para ver cuál fue la función primitiva de estas capillas. Hoy una es la capilla bautismal y otra es la capilla del Santísimo. Pero ¿para qué se construyeron estas capillas en su tiempo? Vamos a entrar. Si nos fijamos en esta capilla, tenemos todavía el resto de lo que sería su primitiva función. Tenemos ahí una lápida sepulcral. Estas capillas se construían por familias para sepultar a sus miembros y que también se dijeran ellas misas por el eterno descanso de los aquí sepultados. Incluso había sacerdotes que estaban dedicados a capellanías para decir misas por los difuntos. El significado primitivo de esta capilla es una capilla sepulcral para decir misas por los difuntos. Después se ha colocado aquí, como hemos dicho, la pila bautismal. Antiguamente, en la primitiva iglesia, la pila bautismal no estaba nunca dentro de la iglesia, menos aún en la parte del presbiterio, sino que estaba a la entrada, porque uno que no era cristiano no podía entrar a la iglesia, al templo. Entonces la capilla bautismal era como el paso. Había además baptisterios aislados, todavía hoy se conservan en Roma, en Rávena, en Florencia, en muchos sitios se conservan baptisterios fuera de la iglesia. Entonces un pagano pasaba por el baptisterio, era bautizado y entonces ya sí podía entrar a la iglesia para celebrar la Eucaristía y los demás sacramentos. Entonces ahora ha cambiado un poco la cosa y tenemos los baptisterios pues en las zonas del presbiterio, normalmente como aquí, ¿no? En la zona para que la comunidad pueda participar en la celebración del bautismo. Bien, digo que, por casualidad, el antiguo significado de esta capilla y el actual significado de la capilla cuadran, son muy interesantes, porque, según San Pablo, Romanos capítulo 6, ¿qué es el bautismo? El bautismo es morir con Cristo, ser sepultados con Cristo, para resucitar con Cristo. Entonces, por casualidad, nos viene aquí muy bien para profundizar en la teología del bautismo. Cuando están aquí los papás y se hace catequesis prebautismal, se les habla de esto, ¿no? El niño muere para volver a nacer, muere y es enterrado. Por eso 3 inmersiones, ¿verdad? No solamente porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que también, sino porque es los 3 días que Jesucristo pasó en el sepulcro. Somos sepultados con Cristo para resucitar a una vida nueva. Morimos al pasado, morimos al pecado,
para comenzar la vida de la gracia, la vida de los hijos de Dios. Entonces, un significado que simbólicamente nos ayuda este resto la primitiva función de esta capilla. El bautismo como muerte y sepultura con Cristo, muerto y sepultado 3 días, para después resucitar con Cristo. Acabar con la vida antigua y comenzar una nueva existencia. Aquí también el arte nos ayuda a celebrar. Tenemos en esta pila bautismal una inscripción en latín todo alrededor que se conserva al principio, no, pero el resto bastante bien, ¿no? Y nos está diciendo una frase de Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, que hemos leído. Aquí se ve muy bien el renatus fuerit ex aqua et spiritu santo non introvit, quien no renace del agua y del Espíritu Santo no entrará en el reino de los cielos. Es decir, ¿qué es el bautismo? El bautismo es una puerta, la puerta de entrada al reino de los cielos. ¿Y cómo se hace? Es una puerta y es un nuevo nacimiento. Hay una pila bautismal muy bonita, románica, de las más bonitas que yo conozco, en el Camino de Santiago, en la provincia de Burgos, en Redecilla del Camino, que es pues como esta pila bautismal, pero toda ella es una muralla con muchas ventanas, que representa probablemente la Jerusalén del cielo. Muchas ventanas, pero ninguna puerta. ¿Cómo se entra a esa ciudad? Pues muy sencillo, por arriba, está abierta. Es decir, bautizar es la forma de entrar en la Jerusalén del cielo, en el comienzo del reino. Entonces, entrar en el reino de los cielos, esto es una puerta. Esto es una puerta a la que se entra a través del agua, el agua como puerta. Y además de entrar, no quedarse fuera, cruzar el Jordán, igual que Jesús cruzó el Jordán, igual que el pueblo de Israel acaba el éxodo cruzando el Jordán, nosotros a través del agua cruzamos el Jordán y entramos en la tierra prometida del reino, en la Jerusalén del cielo. Además de entrar, que es ya muy importante, es también renacer. Quien no renace del agua, volver a nacer, que Nicodemo no entiende cómo uno siendo ya mayor puede volver a nacer. El bautismo es un verdadero nuevo nacimiento. Porque nacemos de nuestros padres, somos criaturas abocados a la muerte. Porque renacemos del agua y del Espíritu del bautismo, somos hijos de Dios abocados a la resurrección, a la vida eterna. Tenemos como 2 condiciones, el creyente tiene 2 condiciones, es hijo por naturaleza y es hijo por gracia. Es ciudadano de este mundo y es ciudadano del cielo. Es candidato a la muerte y es candidato a la vida eterna. Entonces, una verdadera renacimiento. Hemos muerto, resucitado, hemos vuelto a nacer. Entonces, ¿cómo deberíamos preparar nuestro bautismo? ¿Cómo deberían ser nuestros padrinos? ¿Cómo deberíamos incluso celebrar cada uno? Investigar la fecha de mi bautismo para celebrarla y meditar un poco si yo realmente he vuelto al seno materno de la Iglesia y estoy naciendo de nuevo. Si realmente soy criatura nueva, limpia por el agua, transformada desde dentro por el Espíritu. Como veis, entonces, la Biblia, a través del arte, nos ayuda a la celebración. Entonces, lo que aquí sucede realmente, sacramentalmente, pues tenemos una ayuda por los textos bíblicos que el arte nos brinda. Que cada vez que bautizamos a nuestros hijos y cada vez que recordamos nuestro bautismo, también releamos ese diálogo de Jesús con Nicodemo, que es la primera catequesis bautismal de la historia. También aquí los catequistas, los sacerdotes, debemos aprender de Jesús a dar catequesis bautismal. ¿Qué es el bautismo? Pues Jesús nos lo explica y nos ayuda a explicárselo también a los demás. Vamos en este tercer momento a explicar un poquito, simbólicamente algún aspecto de la Iglesia del Templo en cuanto tal. Queda claro que no estamos explicando el arte de forma, no somos expertos en arte ni pretendemos serlo. Estamos viendo cómo el arte se puede utilizar para dar catequesis. Y más aún, yo creo que
el arte no tiene solamente una función catequética, como la Biblia pauperum, que decían siempre, ¿no? La Biblia para los pobres que no se ven leer, sino que además de la función catequética, intentamos decir en este vídeo, el arte tiene una función litúrgica. No solamente va dirigido a la cabeza y al corazón del feligrés para que comprenda los misterios de la fe, sino que va dirigido a la celebración. El arte crea un ambiente celebrativo. La función no solo catequética, sino la función litúrgica del arte cristiano, desde el bizantino hasta el medieval y ojalá también que fuera el arte actual. Bien, y aquí vemos que la Iglesia, no sé si lo pretendían o no, pero yo creo que está bien decirlo, las columnas tienen arriba, en sus capiteles, pues hojas, podrían representar árboles, un bosque, y en el techo tenemos un precioso artesonado estrellado, también con rostros y escudos de las familias donantes, pero las estrellas, ¿no? Porque estamos el cielo y los árboles. Es decir, el templo intenta representar un microcosmos, un pequeño universo. Esto ya aparece también en los templos egipcios, no es algo propio del cristianismo, sino que es propio de todos los templos. El templo, el lugar sagrado, es como un cosmos en miniatura. Allí se están celebrando las cosas de forma cósmica. De igual manera que al revés, el cosmos, el universo, es un macrotemplo. Si leemos, como explicamos en otro vídeo, el capítulo 1 del Génesis, nos está representando la creación como una bóveda con la estatua del Dios que son el hombre y la mujer. Es decir, el cosmos es un macrotemplo y el templo es un microcosmos. Es decir, la unión, la importancia de la relación entre liturgia y creación, liturgia y naturaleza de Dios. Y lo que celebramos aquí no solamente se queda en la pequeña, sino que la Eucaristía lo decimos, ¿no? La Eucaristía es el pan se transforma, el vino se transforma, porque estamos empezando a transformar el mundo. El mundo va a resucitar. El misterio cristiano no solamente es de los 4 que celebran la Eucaristía, sino que es de todos los seres humanos, de toda la historia y de todo el cosmos. Romanos capítulo 8. La creación entera está expectante, está gimiendo con dolores de parto, porque está esperando ser transformada por Jesucristo a través también de su Iglesia que celebra la Eucaristía. Entonces está aquí metido el universo entero. Dios está cambiando el mundo, está comenzando una nueva creación. Las repercusiones cósmicas de la fe de la Iglesia, igual que también las repercusiones litúrgicas del cosmos. También a la Iglesia debe dolerle el cosmos. Cuando la naturaleza es maltratada, eso también le duele a la fe, le duele a la liturgia. Y también transformamos el mundo y lo tratamos bien desde la Eucaristía. La Eucaristía también nos enseña a transformar el mundo según Dios y a cuidarlo como pastores, Génesis 1, en nombre de Dios. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura con engaño. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Vamos ahora a hacer una pequeña reflexión, a fijarnos en cómo se crea un espacio sagrado a través de una pequeña inscripción, solo. Es algo precioso. Estamos en la nave principal del templo, ya sabéis que eran alargadas porque una de las cosas que se podía hacer con esto era fundamentar o subrayar que la liturgia era una peregrinación, como la vida. Por eso las peregrinaciones también medievales, ¿no? A Santiago de Compostela, a Roma, a Jerusalén. Somos peregrinos como Abraham. Estamos caminando hacia el cielo, no tenemos aquí ciudad permanente. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia por una parte es meta, Jerusalén, pero por otra parte es camino. Estamos en camino en la Iglesia. La Eucaristía es pan para el camino. Entonces los feligreses, sobre todo en la procesión de entrada, en la procesión de ofrendas y después muy especialmente en la procesión de comunión, pasaban por aquí y accedían a un espacio sagrado que era un cuadrado. Este cuadrado,
que tenemos aquí exactamente delante del presbiterio. ¿Y qué se hacía aquí? ¿Qué se sigue haciendo aquí? Los feligreses en procesión vienen a comulgar. Y han sido partícipes del misterio de la Eucaristía, del misterio pascual, pero no se quedan fuera, porque la Eucaristía tiene forma de banquete. Entonces es sacrificio, pero comido, sacrificio en el que yo participo. Entonces, en fila, como pueblo peregrino, van recibiendo con fe el cuerpo de Cristo. Vemos pan, pero el sacerdote, profeta, dice el cuerpo de Cristo. Y yo hago un acto de fe y digo, amén. Creo profundamente que eso es el cuerpo de Cristo y solo entonces puedo comulgarlo. ¿Y por qué comulgar en este espacio sagrado? Tenemos aquí dos inscripciones en latín, Innocens manibus et mundo corde, qui non accepit in vano, animam suam, nec iuravit in dolo proximo suo. Es un trozo del Salmo 24, Salmo 23 en la Vulgata, que responde a la pregunta, acabamos de leerlo, ¿quién puede entrar al templo del Señor? ¿Quién puede acceder al recinto sacro? Una pregunta, y la respuesta es, el hombre de manos inocentes y puro corazón, que no jura contra el prójimo en falso, ni tampoco a los ídolos les da culto, ¿no? Entonces, con esa inscripción se nos está respondiendo a la pregunta que la gente sabía, ¿quién puede acceder al recinto sacro? ¿Cuál es el recinto sacro? Este cuadrado, marcado por esta inscripción. Entonces, está diciendo a los que se acercan a comulgar que para poder comulgar hay que tener esas actitudes que dice el Salmo 24, ¿no? El recinto sagrado ya no es el templo de Jerusalén, sino que es el lugar donde se comulga. Para poder comulgar tenemos que cumplir esos requisitos, que además definen muy bien desde dos puntos de vista qué es ser cristiano. Primero con esta parte, innocens manibus et mundo corde, las manos y el corazón. Es el hombre de manos inocentes y puro corazón. De esta forma se expresa la exterioridad y la interioridad de la vida cristiana. Por dentro y por fuera, limpios por fuera, acciones. La mano significa la acción, el hebreo, como hemos dicho muchas veces, funciona mucho con lo físico, y el interior, el corazón. No es suficiente con circuncidar, hay que circuncidar el corazón, dice Deuteronomio. No es suficiente con hacer actos buenos por fuera, sino que las intenciones, las manos, el exterior, y el corazón, el interior, purificados. Dos dimensiones que resumen lo que tenemos que tener para llegar aquí, a comulgar. Y luego también de otras dos dimensiones, ¿no? Aquel que a los ídolos no les presta su atención, la dimensión religiosa, ¿verdad? Aquel que no se acerca a los ídolos, que no tiene ídolos frente a Dios, solamente Dios es Dios, y ni jura en falso contra su prójimo. La dimensión, diríamos, vertical y la dimensión horizontal de la ética cristiana. No tener ídolos, solo Dios es Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y no jurar contra el prójimo en falso, amar al prójimo como a uno mismo. Ahí también, si aquí se resumen la interioridad y la exterioridad, aquí se resumen la dimensión vertical y horizontal de la vida ética, de la santidad cristiana. No tenemos religiosamente otros ídolos fuera de Dios, ni nos portamos mal con el prójimo, no juramos contra él en falso. Este salmo resume en estas cuatro expresiones la vida cristiana. Pues puesta en este lugar, el artista nos dio un mensaje que nos ayuda a celebrar. Esto está al servicio de aquel que viene a comulgar y puede leer esa inscripción. ¿Soy yo digno, cumplo yo esas características de la vida cristiana? Entonces puedo acceder al recinto sacro y recibir de Dios el sacramento de nuestra fe. ¿Veis de forma preciosa la liturgia ayudada por el arte al servicio de la celebración, para que el creyente pueda vivir intensamente lo que la Iglesia le invita, y además con la Biblia por medio. El arte es traer la Biblia para que sea actualizada y vivida en la liturgia. El arte como vehículo de que la palabra sea viva en la celebración litúrgica de la Iglesia. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, y la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y está encinta, y grita con dolores de parto, y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastra la tercera parte
de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Y se llenó de ira el dragón contra la mujer, y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. El dragón se detuvo en la arena del mar. Vamos ahora a fijarnos en para terminar, en una de las características más importantes de esta iglesia, que es el famoso dragón de 7, más bien de 8 cabezas, que tenemos al fondo en el presbiterio, justo encima del altar mayor. Hemos también visto que a los dos lados, en las capillas laterales, también se ha imitado, en los arcos, ¿verdad?, se ha imitado esa pintura posteriormente. Las iglesias, como sabéis, antiguamente cuando se construyeron, tanto en la época bizantina como en la Edad Media, en el románico, en el gótico, no estaban hechas como están ahora para que se viera la piedra, efectivamente la piedra que vemos, sino que estaban pintadas. Conservamos aquí también algún resto de pintura, hemos visto en la pared, también en los arcos, también en los capiteles de las ventanas tenemos pintura roja, y las iglesias estaban pintadas, y también estaban pintadas, como algunas hay que ahora se conservan, con escenas del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento y con santos. ¿Qué significan las pinturas? Como hemos dicho antes, no son solamente catequesis, sino que las pinturas están al servicio de crear un espacio litúrgico. Los feligreses, cuando entraban a la iglesia, no venían a un lugar arqueológico, no venían solamente a ver piedras, sino que venían a un lugar habitado. ¿Habitado por quién? Por los santos, sobre todo en la parte baja, en las columnas, los santos padres, los santos. Somos parte de la comunión de los santos. En la liturgia vamos a entrar en comunión con los santos. Y también el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son las escenas de nuestra salvación. Gracias a la Eucaristía nos hacemos contemporáneos del Éxodo, de Abraham, de la tempestad calmada de Jesucristo. De alguna forma estamos entrando en la historia de la salvación. La Iglesia está viva, tiene colores. Es participar de la belleza de Dios. Estamos dentro, estamos rodeados por una multitud histórica de personas, bíblicas y de la historia de la Iglesia. Eso es el arte al servicio de la liturgia, ¿no? Entonces, por eso sería muy importante que las iglesias tuvieran este colorido, porque los colores de la luz, como diría nuestro amigo Iván Rumnik, nos dicen que la luz de Dios se transmite a nosotros en la belleza del color. Entonces venimos a un lugar de belleza y a un lugar habitado, no a un lugar arqueológico. También la piedra sí que también es importante en el románico, porque en la carta de Pedro, dice, primera carta de Pedro, capítulo 2, que los cristianos somos piedras vivas del templo. Pues también algunas zonas estaban hechas con piedra y piedra muy bien encuadrada, para decir eso, somos parte nosotros de este templo. El templo de fuera representa a la iglesia como templo. Pero unas piedras también habitadas, pintadas por el espacio litúrgico. Vamos a fijarnos en este dragón que está justamente encima del altar mayor. ¿Cuál es el significado de este dragón que tenemos en esta preciosa iglesia de Santiago en Ciudad Real? ¿Cuál es el significado del dragón? Existe en la tradición hasta libros, investigaciones sobre el bestiario de Cristo, cuáles son las imágenes, sobre todo medievales, para aplicar a Jesucristo. Pues el dragón tiene muchos significados. Podrían resumirse en dos, sobre todo, ¿no? Un significado positivo, el dragón como lugar, como bestia simbólica que custodia los lugares sagrados. La relación con China, por ejemplo, es una tradición positiva, o el dragón en sentido negativo relacionado con Apocalipsis 12, que hemos leído, el dragón como el símbolo del demonio, del mal, la serpiente primogenia de Génesis 3, que quiere comerse al Mesías y como no puede, luego persigue a los otros hijos de la mujer, es decir, a los creyentes. El dragón en esta iglesia está justamente encima del altar mayor, está en el lugar más sagrado. Podría significar ese aspecto positivo, como las esfinges de los templos egipcios, ¿no? La bestia que custodia el lugar sagrado. Pero yo creo que más bien significa el número 7, el color rojo, el aspecto bíblico, el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Es verdad que aquí no son 7 cabezas, son 8, debido a los 8 nervios de los arcos, ¿no?,
que sostienen la bóveda. Y el color rojo está unido al color azul también. Pero yo creo que la línea bíblica es la principal. El dragón como actualización de Apocalipsis capítulo 12. El primer signo es la mujer, que es el pueblo de Dios, luego también la Virgen María, y el dragón es el mal. Todo el Apocalipsis es una lucha entre el bien y el mal. El bien está representado por los del cordero y el mal por los del dragón. El dragón frente al cordero, dos animales simbolizando la lucha entre el bien y el mal. Bien, y el dragón está con las fauces abiertas. Debajo del dragón está el altar mayor donde se celebra el misterio eucarístico, que es el sacrificio del cordero. De alguna forma tenemos aquí representada la gran lucha del Apocalipsis, que se actualiza en la liturgia. Es el dragón luchando contra el cordero. En la historia está claro que si ponemos a un dragón contra un cordero, ¿quién puede? El dragón. Eso es lo que quiere decir el Apocalipsis, como explicamos ya en algunos vídeos, ¿verdad? El dragón es mucho más poderoso que el cordero. Y esa es la apariencia. El mal tiene mucha más fuerza que el bien. Los creyentes se saben seguidores de un cordero y ven el mal con una fuerza enorme, muy superior a ellos y al cordero. El cordero, de hecho, ha sido derrotado por el dragón. Está degollado, pero está de pie. El Apocalipsis escribe para decir, aunque el cordero es débil, ha sido degollado, está de pie y ha vencido al dragón. Por mucha fuerza que tenga el dragón, por muy grandes que sean sus fauces, el cordero ya ha vencido al dragón. Entonces, si queremos vencer en esta historia, si nos ponemos al lado del dragón, somos vencidos. Si nos ponemos al lado del cordero, vencemos. Entonces, los cristianos que están aquí celebrando la Eucaristía ven el dragón con las fauces abiertas. Es decir, el mal no ha terminado. Porque dice el Apocalipsis, acabamos de leerlo, que como no pudo contra el Mesías, como no pudo contra la mujer, se ha ido a hacer la guerra a los descendientes del Cordero, a los descendientes de la mujer, a aquellos que creen en Cristo, es decir, a nosotros. La Iglesia tiene que ser consciente de que el dragón está aquí, de que el dragón está intentando comérselos, de que el mal existe y se la tiene jugada a la Iglesia. El dragón no soporta a los creyentes y tienen que ser muy conscientes de ello. Estamos frente a un dragón que nos desborda con la boca abierta y los dientes dispuestos. Pero debajo del dragón estamos celebrando la victoria del Cordero. Entonces, junto a ese tened cuidado, el dragón sigue ahí, tened esperanza, el Cordero ha vencido. Y cada Eucaristía renovamos la victoria del Cordero frente al dragón. Vamos alimentando nuestra lucha vital, nuestra lucha histórica de una esperanza eucarística. En la Eucaristía se renueva la fe en que el Cordero siempre ha vencido y seguirá venciendo hasta el fin de los tiempos al dragón. En la Eucaristía aprendemos a ponernos de parte de lo débil, de parte del Cordero, porque si nos ponemos de parte de la fuerza, aunque aparentemente vayamos a vencer, nos estamos equivocando y seremos vencidos. Cuando la Iglesia, incluso para conseguir fines buenos, utiliza al dragón, se equivoca. La única forma de vencer es el Cordero. El fin no justifica los medios. El fin es la victoria del bien y los medios son el Cordero, la pequeñez, el seguimiento de aquel que en silencio aceptó el sacrificio de la cruz. Entonces, en la Eucaristía se renueva nuestro aviso profético: cuidado, en el mundo tendréis luchas, pero, como dice Jesucristo en San Juan, no temáis, yo he vencido al mundo. Venimos a alimentarnos de la carne del Cordero resucitado para seguir venciendo con su fuerza al dragón en medio de la historia. Es el arte al servicio total de la liturgia, al servicio de la fe de un pueblo en camino que vive la esperanza y transforma el mundo enviada por el Cordero victorioso. Cautivados por la palabra. La Biblia no ha sido escrita sobre todo para ser leída individualmente y luego aplicarla a la vida.
sino que ha sido escrita por el pueblo de Dios, que ha vivido históricamente la revelación, para que el pueblo de Dios ahora también pueda celebrarla e interpretarla en el espacio sagrado. El lugar más adecuado para comprender la Biblia y vivirla es la liturgia, la celebración de la Iglesia. Entramos a la Iglesia para entrar en la historia que la Biblia nos transmite, pero después salimos de la Iglesia. Hemos sido transformados por la palabra, hemos sido renovados por el misterio y nos convertimos en misioneros de esperanza. Hemos gustado la misericordia de Dios que la Biblia destila para poder transmitirles al mundo, llenos los ojos de esperanza, esa nueva vida que el Señor nos regala. Cautivados por la palabra, enviados a la misión. Ojalá que cada día más la Biblia nos conduzca al sacramento, al misterio de Cristo, para que desde ahí nos lance al mundo. El mundo necesita de Dios. Por eso la Biblia tiene que seguir siendo leída y vivida por nosotros para incrementar nuestra misión y darle al mundo una esperanza. Cautivados por la palabra, expectantes en el Señor, enviados a la misión. Que el Señor os dé a todos la profundidad para comprender la Biblia, la valentía para celebrar la liturgia y sobre todo, también al final, la capacidad de decirle al mundo con esperanza una palabra renovadora. Feliz semana a todos.